Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win. Llevábamos ya unas semanas sin aparecer por aquí, por YouTube. Nuestros clientes saben que hemos tenido un pico de trabajo importante y bueno, realmente tampoco hay cuestiones de gran trascendencia, novedades de las que tengamos que hablar, más allá un poco de lo mismo y sobre todo de lo que más se nos pregunta es sobre el tema de la prescripción en la reclamación de gastos hipotecarios. La gente, el cliente, el consumidor sigue preocupado y quiere un poco saber y tener una respuesta en torno a si todavía está en plazo para reclamar sus gastos hipotecarios. Lamentablemente no hay una respuesta clara y una respuesta definitiva a día de hoy. Realmente, como digo, la cosa no ha cambiado en gran medida desde la última vez que aparecimos por aquí, pero yo sigo manteniéndome en lo mismo. Mi postura es la de no prescripción, o en todo caso una prescripción que empezaría a contar desde el mismo momento en que el juez declara que esa cláusula de gastos es abusiva, que para mí es lo mismo, insisto, que decir que no hay prescripción. Sí que es cierto, aunque diga que no haya habido novedades, son quizá novedades o actualizaciones en el mismo sentido, es decir, en lo relativo a la prescripción. Se van posicionando los distintos juzgados y distintas audiencias provinciales en un sentido u en otro. Sí que es cierto que sigue siendo muy mayoritaria la postura que entiende que no hay plazo de prescripción, o ese plazo de prescripción para la restitución de los gastos hipotecarios empezaría a contar desde el mismo momento en que el juez declara la nulidad de la cláusula, es decir, desde la misma sentencia que declara que esa cláusula es nula, y por lo tanto eso pues, me hace, como digo, confiar y mantenerme en la postura que tenía anteriormente. Sí que es cierto, y la verdad es que me da un poco, bastante rabia, que las sentencias que siguen pensando que hay un plazo de prescripción, además un plazo de prescripción muy agresivo, que comenzaría a computar o a contar desde el mismo momento en que se firma la hipoteca. Entiendo que esas sentencias, no sé, si es que no interpretan bien la jurisprudencia o no la conocen, lo que me extrañaría mucho. Digo esto y paso a compartir pantalla porque, bueno, nosotros ya en nuestra página web hicimos un artículo al respecto de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, no de 16 de julio del 2020, que es la que habla de la prescripción en cuanto a esa consulta que se elevó por parte de un juzgado de nuestro país, de España, sino una sentencia previa de 9 de julio de 2020 que resuelve la misma cuestión, pero elevada por un juzgado de Rumanía. Y esta sentencia, la verdad es que un poco en los mismos términos que la sentencia posterior, insisto, relativa a una cuestión prejudicial elevada por España, pero sí que precisa y da un ejemplo de un caso en el que no sería para este juzgado, este Tribunal de Justicia Europeo, no sería conforme a la Directiva Europea de Cláusulas Abusivas un plazo concreto de prescripción. Y bien, comparando este ejemplo en el que, insisto, dice Europa que no sería conforme, no estaría de acuerdo con ese plazo de prescripción y chocaría con la directiva sobre cláusulas abusivas, digo que poniendo en comparación este ejemplo con las prescripciones que establecen estos juzgados españoles, yo llego a la conclusión de que están equivocados. ¿Por qué? Mira, esta sentencia dice que, bueno, que la acción de nulidad es imprescriptible, es decir, la acción de nulidad, la que va dirigida a decir que una cláusula es nula, no prescribe, pero que no se opone, esto mismo decía la sentencia 17 de julio de 2020, no se opone a que haya un plazo de prescripción en cuanto a la acción dirigida a la restitución de cantidades derivadas de esa nulidad, y de siempre y cuando ese plazo no haga en la práctica excesivamente difícil pues el ejercicio de los derechos para el consumidor. Es decir, lo mismo que decía la sentencia de 16 de julio. Es decir, vale, no me opongo, dice Europa, que haya un plazo de prescripción a la acción concreta de restitución de cantidades, no a la de nulidad, pero siempre que ese plazo no haga difícil al consumidor
poder recuperar esas cantidades. Bien, pero como digo, luego hay un ejemplo concreto. Y aquí sí que se opone Europa. Dice, sí que se opone a una interpretación de una normativa nacional, según la cual la acción de restitución de cantidades derivada de una cláusula abusiva, incluida en el contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, quede sometida a un plazo de prescripción de 3 años, ¿ves? Aquí tenemos un ejemplo concreto, ¿veis? 3 años, que empezaría a correr desde la fecha de cumplimiento del contrato. Bien, aquí en España esas sentencias que entiende que hay prescripción, el plazo sería de 5 años, pero lo relevante es cuándo empieza a contar ese plazo. Para España, para esas sentencias que entienden que hay prescripción, empezaría a contar desde que se firma el contrato. O sea, un contrato de préstamo hipotecario de 15, 20, 25, 30 años, entienden esos juzgados, esos jueces que aprecian esa prescripción, que empezaría a contar el plazo desde que se firma el contrato. Pues bien, fijaos, aquí Europa se opone a una fecha que empieza a contar desde el cumplimiento íntegro del contrato. Es decir, 3 años desde el cumplimiento íntegro del contrato, es decir, cuando se acaba, en nuestro caso, el préstamo hipotecario. A mí, si en España, si esos jueces me dieran un plazo de 3 años desde que se acaba el contrato, desde que hemos pagado nuestro préstamo y la hipoteca se cancela, vamos, yo feliz y contento, me daría con un canto en los dientes. Pero no, la clave aquí de la cuestión es que aquí tenemos un plazo de X años, me da igual, 5 años, desde que se firma el contrato. Por lo tanto, insisto, un contrato de préstamo de 15, 20, 30 años, al 5.º año ya no podríamos reclamar, que es lo que está pasando en algunos juzgados. Pues bien, fijaos, se opone Europa a un cómputo de 3 años que empezará a contar desde que se cumple íntegramente el contrato, desde que finaliza en nuestro caso la hipoteca. Y bien, y fijaos, también se opondría a ese plazo de 3 años cuando el plazo empieza a correr a partir de la declaración de nulidad de la cláusula abusiva. Fijaos, esta sentencia va más allá. Es decir, tampoco ve correcto, conforme al derecho de la Unión, un plazo de 3 años que empezara a computar desde que la cláusula se declara nula. Por lo tanto, insisto, con esto, vamos, yo veo que está clarísimo, queda claro, que esos jueces que entienden que la prescripción empieza a contar 5 años desde que se firma el contrato están equivocados. Si Europa dice que no es conforme al derecho de la Unión un plazo o bien de 3 años que empieza a contar desde que el contrato se consuma, finaliza en orden de que se firma la hipoteca, o bien 3 años desde que el juez declara que la cláusula es nula. Si es que yo con esos plazos, insisto, estaría súper satisfecho, me daría con un canto en los dientes, como he dicho antes. Pues bien, yo creo que esto la cuestión la deja clara, pero es que, como digo, me da mucha rabia que estas sentencias que aprecian ese plazo de prescripción desde el inicio no hablan en ningún momento de esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 9 de julio de 2020. No la conocen, o se olvidan de ella, o no sé qué pasa aquí. La cuestión yo entiendo que debe resolverse en este sentido. Y, por ejemplo, tenemos aquí sentencias como la de Albacete, es una sentencia también del año 2020, que entiende que una de dos, o que la acción de restitución de cantidades es imprescriptible, no prescribe nunca, o bien, en todo caso, tendría que empezar el plazo a contar desde que el juez dice que esa cláusula es nula. Y aquí lo dice, que partiendo de que la acción de nulidad es imprescriptible, la acción de nulidad, y de la íntima relación o la íntima conexión entre dicha acción de nulidad y la restitución, pues bien, pueden pasar dos cosas, o que la prescripción se inicia desde el momento en que se declara la cláusula nula, o bien que dicha acción es imprescriptible, porque además llega a una conclusión de esta sentencia que me gusta mucho. Dice, la acción de restitución de cantidad debe seguir la misma suerte que la acción principal de la que deriva. Y por lo tanto, si la acción principal de la que deriva no tiene plazo de prescripción, es nula, la restitución de cantidades tampoco tiene plazo de prescripción. Pero insisto, me da igual que el plazo de prescripción empezase a contar desde la declaración de nulidad, porque entonces, vamos, para mí es como decir que no hay plazo de prescripción. Y a lo sumo, en el peor de los escenarios, teniendo en cuenta, como decimos, esta sentencia del Tribunal Europeo de 9 de julio de 2020, aunque ese plazo de prescripción empezase a contar desde que se acaba el contrato, pues también sería muy beneficioso para el consumidor, porque se trata de contratos
de muy largo plazo. Préstamos hipotecarios, insisto, de 15, 20, 30 años, que durante la vida del mismo el consumidor podría optar a la restitución de las cantidades que ha pagado en virtud de esa cláusula de gastos hipotecarios. Por lo tanto, yo creo que, no sé, o sea, insisto, me duele, desconozco el porqué esas sentencias que dicen que hay un plazo de prescripción desde el inicio no hacen referencia o no rebaten de alguna forma esta sentencia de 9 de julio de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque es que es clarísima, es clarísima. Insisto, si no es conforme a la Unión Europea un plazo de 3 años, me da igual, o un año, si es que me da igual, aunque sea un año, pero que el plazo empiece a contar desde que finalice el préstamo, y tampoco es conforme a la Unión un plazo que empiece a contar de 3 años desde la declaración de nulidad, y aunque sea un año, me da igual, ¿cómo va a ser conforme al derecho de la Unión, a la Unión Europea, un plazo de prescripción de 5 años que empieza a correr desde que se firma la hipoteca? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Aquí lo que tenemos que esperar es un poco a que el Tribunal Supremo pues mueva ficha y zanje ya la cuestión y la deje clara. Pero vamos, viendo esto, yo es que no veo otra alternativa. Es decir, yo no me cuadra, insisto, yo no sé cómo me rebaten los jueces esta sentencia de 9 de julio del 2020. Y únicamente se remiten a la sentencia de 16 de julio de 2020, en la que elevó la cuestión prejudicial a raíz de un juzgado español, y en la que dice que, ¿vale?, que Europa no se opone a un plazo de prescripción siempre que no haga muy difícil al consumidor, por la duración del plazo o por el inicio del plazo, no haga muy difícil el recuperar esas cantidades. Pero es que tenemos un caso concreto, con unos plazos concretos en esa sentencia anterior de 9 de julio, en la que ya a Europa no le cuadra un plazo que empieza a contar ya no desde el inicio del contrato, eso sería una burrada, sino desde que finaliza 3 años o desde que se declara la cláusula nula. En fin, seguimos en lo mismo y seguimos, por mi parte, en yo animar al consumidor a que no decaiga y a reclamar. Es decir, los argumentos están ahí, los podéis comprobar vosotros mismos. Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 9 de julio de 2020. Además, esta sentencia, como veis, es del asunto, la podéis buscar por internet, del asunto C698/18. Con poner esta clave en Google os encontraréis con esta sentencia y entiendo que llegaréis a la misma clara conclusión a la que llego yo. En definitiva, seguimos en la lucha y seguimos reclamando nuestros gastos hipotecarios.